O sea, que Estados Unidos traicione a Zelensky a cambio que Putin traicione a su aliado al-Assad, puede ser un cambio de fichas, un intercambio de figuritas, que esto en geopolítica es muy común, por eso yo lo decía, ¿no? El intervencionismo solo es posible por parte de una potencia si sus rivales se lo permiten por omisión o por, digamos, por no intervenir en defendiendo al agredido, ¿no? Como mencioné, el ejemplo clásico es la Guerra del Golfo, donde Rusia no intervino para defender a Irak y tampoco lo hizo en Libia cuando cayó Gaddafi. Cada potencia trata de neutralizar el enclave del rival o arrebatárselo, ¿no? Por esa razón vemos todas las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Cuba a lo largo de las décadas para hacer colapsar ese régimen, ¿no? Y por eso vemos también cómo la OTAN está rodeando Kaliningrado. En agosto de 1945 se produce la conferencia de Potsdam entre las 4 potencias aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, donde, entre otras cosas, se reparten el mundo en zonas de influencia. Es así que la Europa del Este queda en la región bajo la órbita soviética, al igual que la mitad de la ciudad de Berlín. Y esto nos lleva también a recordar otros tratados de reparto colonial, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, donde se reparten el Nuevo Mundo, la Conferencia de Berlín, cerca de finales del siglo XIX, donde las potencias europeas se reparten África como si fuera un pastel colonial, sin vergüenza ni rubor. Más en el siglo XX, el infame pacto Ribbentrop-Molotov, donde la Alemania nazi y la Unión Soviética se reparten a la pobre Polonia invadida. Y bueno, todo esto nos lleva a reflexionar acerca de la dinámica entre las potencias, ¿no? Estas potencias que sobre todo a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI suelen guerrear entre ellas, suelen luchar entre ellas por el poder, pero en territorio ajeno, con muertos ajenos, y que cuando lo consideran conveniente hacen pausas, tratados, repartos de países como si fuéramos fichas del Monopoly. Por eso con este video vamos a analizar justamente esa dinámica entre las potencias y vamos a tratar de terminar con ese mito que algunos ingenuos románticos creen de que hay potencias buenas contra potencias malas, y vamos a ver por qué toda potencia básicamente solo se maneja por intereses despiadados y maquiavélicos. Quédate y te cuento más. Muy bien, para comenzar tenemos que entender que las potencias y los imperios suelen competir por el poder a través del comercio o de las guerras. Y que cuando se desatan estos conflictos, las potencias lo que buscan es, digamos, una zona de seguridad. Evitan la frontera directa con sus rivales. Al tener una zona de seguridad, esto ayuda a que un ataque sorpresa de la potencia enemiga no te agarre desprevenido, ¿no? Y tengas pues a las tropas de invasoras ya dentro de tu territorio, sino que mientras avanzan y toman esa zona de seguridad, tú tienes tiempo para poder reaccionar y defender tus intereses. Esa es la razón por la que los países buscan tener zonas de amortiguamiento entre las potencias para evitar los límites directos. Aparte de eso, buscan tener zonas de influencia para explotar los recursos de dichos países a su favor, a su conveniencia. Y esto ha sido así siempre, no solamente por parte de los Estados Unidos y la Europa colonial, no también la propia Unión Soviética lo solía tener. Si no, recordemos por qué en su momento existió Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, hasta ahora existe Corea del Norte y Corea del Sur, existió la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, Berlín del Este y Berlín del Oeste, existió la Cortina de Hierro. O sea, digamos, lo que pasa es que en pleno siglo XXI es políticamente incorrecto que las potencias se expresen, es políticamente incorrecto que las potencias se expresen de su zona cercana como su patio trasero o zona de influencia. Esto ya no es un término que se suele usar por una cuestión de diplomacia, de buenas prácticas, pero en realidad esto sigue existiendo, mi querido amigo. Es por esa razón que, digamos, América Latina para la doctrina Monroe estadounidense siempre fue considerada la zona de influencia estadounidense, ¿no? Y también esa es la razón por la que África hasta el día de hoy todavía tenía zona de influencia francesa, inglesa, el Sahel, por ejemplo, ¿no? Donde ya los rusos han entrado a tratar de desalojar a los franceses. Y por eso estos tratados de reparto colonial del mundo, firmados no solo por potencias occidentales, sino también por la propia Unión Soviética en su momento, funcionaron bajo esos objetivos. Ahora hablemos de los famosos enclaves neocoloniales entre potencias, ¿no? Esto es como una incomodidad que yo pongo frente a tu puerta. Recordemos entonces, enclaves estadounidenses en los rivales geopolíticos, por clarísimamente, Taiwán frente a China, clarísimo. Guantánamo en la propia isla de Cuba, clarísimo. Lo fue en su momento también Puerto Rico. No termina de ser un estado adherido ni tampoco un estado soberano. Está en un limbo, con la disculpa de mis amigos puertorriqueños,
años, pero pues está prácticamente muy intervenido por Estados Unidos. Panamá lo fue en su momento por la construcción del canal, que luego fue transferido a propiedad de los panameños en el año de 1999. Enclaves soviéticos, ahora rusos. Cuba, no se puede explicar la existencia de Cuba frente a las costas estadounidenses sin el apoyo soviético y luego ruso militarmente hablando. Kaliningrado es un enclave ruso en medio de Europa occidental, herencia de su victoria en la Segunda Guerra Mundial, la antigua Königsberg alemana. Es un enclave ruso en medio, es una espina colocada en medio de la OTAN. Y bueno, también podemos mencionar otros enclaves, por ejemplo, como Gibraltar, Malvinas, enclaves británicos, herencia de su imperio colonial. También lo fue Hong Kong en su momento, pues herencia de las guerras del opio, donde Gran Bretaña le vendía droga a China y la venció y se impuso y pues obviamente se quedó con Hong Kong muchas décadas. Macao, herencia del colonialismo portugués en China. Entonces, para que veamos, y Hong Kong y Macao regresan a China porque China ya era potencia nuclear y un país muy fuerte. Por esa razón regresa a la patria, ¿no? Y cada potencia trata de neutralizar el enclave del rival o arrebatárselo, ¿no? Por esa razón vemos todas las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Cuba a lo largo de las décadas para hacer colapsar ese régimen, ¿no? Y por eso vemos también cómo la OTAN está rodeando Kaliningrado. Pero también vemos cómo China busca aislar diplomáticamente a Taiwán. O vemos cómo también, digamos, de alguna manera, Rusia actualmente trata de desalojar a los enclaves coloniales de Francia y de Estados Unidos en el Sahel africano. Entonces, para que veamos esta dinámica y por qué razón existen estos territorios bajo control extranjero, por ejemplo, la Guyana francesa en plena Sudamérica, para tener un pie francés cerca de la Amazonía brasileña en Sudamérica. Ya más recientemente en estos tiempos que tenemos de historia, en plena guerra en Ucrania, que está cerca de cumplir su tercer aniversario, en un momento en el que Rusia está avanzando lento pero seguro, Ucrania ha tratado de responder con ataques profundos en territorio ruso, con el permiso que le ha dado Biden de utilizar misiles occidentales. Y en este momento que Trump ganó las elecciones y anuncia que va a cortar o disminuir el apoyo estadounidense a Zelensky para presionarlo a que se siente a negociar con Putin y hagan un acuerdo y esa guerra en Ucrania se termine. Curiosamente, en ese momento y coincidentemente, en Oriente Medio, Rusia baja sus apoyos a los proxies iraníes, Hezbollah y a Bashar al-Assad, que era también un aliado iraní en la zona, y resulta de eso, cae el régimen de Bashar al-Assad. A ver, amigo, analicémoslo esto sin apasionamiento, sin objetividad. Rusia, el 2015, interviene en Siria a raíz de las revueltas por las primaveras árabes, donde al-Assad estaba en riesgo, se estaba tambaleando, iba a caer, y Rusia interviene militarmente para sostener el régimen. No era un régimen popular, era un régimen debilitado. Si Rusia no intervenía en el 2015, al-Assad caía. 9 años después, ahora, después que Trump promete que va a ir cediendo en Ucrania, ahora Rusia parece que cede en Siria. Aquí hay un acuerdo bajo la mesa entre Trump y Putin. Es un acuerdo en el sentido de Trump le dice, mira, Putin, yo te dejo tranquilo en Ucrania, logra tus objetivos, a mí no me interesa Zelensky, hagamos la paz ahí, pero a cambio, me das manos libres en Oriente Medio para yo poner orden, apoyar a la expansión de Israel, derrotar a los proxies iraníes, Hezbollah, al-Assad también, y luego ir por los hutíes y finalmente por Irán. Acá hay un acuerdo, un negociado bajo la mesa. A mí no me sorprendería, amigo. ¿Tú qué opinas? Comentarios abajo. Pero es que esto es realpolitik, mi querido amigo. Tú dime, si fueras Putin y te ofrecen ese trato, o sea, que Estados Unidos traiciona a Zelensky a cambio que Putin traicione a su aliado al-Assad, puede ser un cambio de fichas, un intercambio de figuritas, que esto en geopolítica es muy común, por eso yo lo decía, ¿no? Para aquellos, esto es lo mismo que sintieron los polacos en la Segunda Guerra Mundial, mi querido amigo. Lucharon por su libertad, el gueto de Varsovia, ¿no? Dieron su vida luchando en la Segunda Guerra Mundial por la victoria aliada. Al final, en la conferencia de Potsdam, puñalada a los polacos quedaron bajo la órbita comunista. Esto para aquellos todos ingenuos que se tragan todas las propagandas de pro-rusos y pro-estadounidenses en redes sociales. Pero así funciona la geopolítica cruda y pura.
Así como estamos esbozando esa hipótesis o posibilidad de acuerdo entre Trump y Putin, también vamos a tratar de entender ahora por qué Trump es, digamos, siempre se caracteriza por amenazar, por presionar. De hecho, él dice que su palabra favorita del diccionario se llama arancel y justamente, aunque aún no asumió el cargo y solo es presidente electo, él ya está anunciando medidas de sanciones y presión. Por ejemplo, a Canadá y México ya los amenazó con aranceles si es que ellos no mejoran su desempeño de control migratorio y de control de fentanilo que ingresa a Estados Unidos. Ha amenazado a los países o empresas que hagan negocios o exportaciones hacia Estados Unidos desde el puerto de Chancay en Perú porque tiene capitales chinos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué razón él hace lo que hace? Lo que pasa es que es parte de su estrategia. Él trata primero de presionarte, amenazarte, intimidarte y pues una vez que logra su objetivo, tú te sientas a negociar con él, pues ya todo amedrentado, ¿no? Todo ablandado, pues, ¿no? Y cedes mejor a sus exigencias. Es por eso que lo hace, ¿no? Y esto es parte del capítulo mayor que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos por la supremacía comercial industrial en el mundo. Canadá, México, hasta la propia Comunidad Europea, Perú, son solo piezas en el ajedrez, mi querido amigo. O sea, acá mucha gente ingenua dice, no, es que no creo que Trump lo haga porque hay normativas, hay un TLC con Estados Unidos, él no nos puede poner aranceles, mi querido amigo. Trump tiene en este momento la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Y Trump, básicamente, cuando hay voluntad política y se invoca la seguridad nacional, acá no hay tratado TLC que valga, mi querido amigo. Se hace lo que tiene que hacerse en pro de los intereses estadounidenses si es que Trump así lo considera. Bueno, y ahora Trump ha anunciado el renovado interés de Estados Unidos por Groenlandia, por Canadá y por el Canal de Panamá. ¿Por qué razón? En este momento, mi querido amigo, hay una nueva ruta comercial muy grande que se está creciendo, que es la ruta ártica, por los deshielos del océano Ártico. Entonces, esto va a permitir que pasen buques comerciales por esa zona, ahorrando tiempos y distancias. Estados Unidos no quiere quedar atrás en esa carrera por la ruta ártica, porque ahí Rusia tiene las mayores líneas costeras, Estados Unidos quiere tener la línea costera, no solo de Alaska, sino también de Canadá y de Groenlandia. De hecho, Groenlandia ya fue ocupada por el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y existe una base militar estadounidense en dicha región. Entonces, esto no es nada raro ni nada nuevo, mi querido amigo. Ahora, Panamá fue construido el canal por los Estados Unidos, luego de propiciar la separación de Panamá de Colombia, y Trump está invocando que considera injustas las tarifas del canal. Más del 70% del comercio de Estados Unidos pasa por el canal de Panamá y Trump lo quiere de vuelta porque de esa manera podría bloquear a los chinos o cobrarles mayores tarifas a los buques chinos que pasen por dicha región. Y es parte de la competencia global que se tiene. Ahora, algunos ingenuos me dirán, ingeniero, estamos en el siglo XXI, es imposible. ¿Cómo Trump va a asimilar a Canadá como el estado número 51? ¿Cómo se le ocurre que va a invadir a Panamá? No, en la vida, no invadiría tampoco México, mi querido amigo, no seamos ingenuos. Estados Unidos invadió el 89 a Panamá con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Está a punto de declarar a los carteles mexicanos como terroristas y todo esto es parte de una estrategia, nueva estrategia intervencionista y expansionista para, digamos, privilegiar los intereses estadounidenses en Latinoamérica, en toda América en realidad. Entonces, esto no es nada nuevo ni nada imposible. De hecho, México ya perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de algo que no pueda ocurrir, esto ya pasó. Entonces, ahora, ¿por qué razón, digamos, qué le ha impedido a Estados Unidos intervenir en Cuba, en Venezuela? Ganas les tiene hasta ahora. Básicamente es el temor a la posible reacción de Rusia y de la propia China hoy en día. Pero si Estados Unidos consigue que Rusia se mantenga inactiva, neutral, como ya lo consiguió en la guerra del Golfo, por ejemplo, que Rusia no participó defendiendo a Irak, Estados Unidos pudo hacer lo que le diera la gana, lo puede hacer nuevamente, ¿no? Si de alguna manera convencen a Putin ofreciéndole a cambio Ucrania, Estados Unidos tendría manos libres en Latinoamérica. ¿Quién se lo impediría, mi querido amigo? No habría manera de evitar la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ya tienen bases en nuestra región. Entonces, mi querido amigo, como mencionamos, el expansionismo, el intervencionismo solo es posible por parte de una potencia si sus rivales se lo permiten por omisión o por, digamos, por no intervenir en defendiendo al agredido, ¿no? Como mencioné, el ejemplo clásico es la guerra del Golfo, donde Rusia no intervino para defender a Irak y tampoco lo hizo en Libia cuando cayó Gaddafi, y por eso Estados Unidos pudo hacer lo que le diera la gana. Luego no lo pudo hacer en Siria porque ahí sí Rusia intervino. Luego en
Ucrania, cuando Rusia interviene en el 2014 y toma Crimea, Occidente no reacciona, no interviene, pero cuando Rusia intenta tomar toda Ucrania, ahí se intervinieron y ya no pudo avanzar más o tan fácil Rusia. Entonces es así, o sea, tú puedes expandirte, para, digamos, intervenir, necesitas la capacidad de intervenir, de invadir tus recursos, pero además necesitas neutralizar a las posibles potencias rivales que puedan salir a defender al agredido o, digamos, por lo menos que no intervengan, ¿no? Tenerlos en neutrales. Entonces, por eso digo que es muy importante esos tratados y por eso estas traiciones que suelen ocurrir. Eso para los ingenuos. Pregúntale a los polacos, que varias veces han sido traicionados por sus supuestos aliados, ¿ok? Y por ejemplo, ahorita en este momento, ¿no? Que hay un problema ahí, por ejemplo, hay un problema ahí en este momento en Siria, ¿no? Donde evidentemente hay una lucha de poderes y hay varias potencias interviniendo. O sea, Siria prácticamente se parece en este momento a Libia, ¿no? Donde hay demasiadas facciones y cada potencia tiene su facción que apoya, ¿no? Y están ahí metidas Turquía, Siria, Estados Unidos, Rusia todavía, que dicho sea paso no ha perdido sus bases militares hasta ahora. ¿Qué otros actores hay en este escenario de conflicto de Oriente Medio? Tenemos, aparte de las potencias mayores, Estados Unidos, Rusia, China, tenemos las potencias menores o regionales, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Irán, que todas compiten por ampliar su presencia en la zona. En este momento la pobre Siria básicamente simplemente se ha quedado como Libia, ¿no? Un país desmembrado, balcanizado, con facciones diferentes, apoyadas por diferentes potencias. Rusia, a pesar de lo que se ha dicho, conserva sus bases, pero obviamente ha perdido el aliado principal, que era Al-Assad, y esto por básicamente omisión de Rusia, ¿no? Para aquellos ingenuos que dicen, no, es que Rusia no quiso intervenir porque el ejército sirio lo traicionó y no iba a luchar. Pero ¿tú crees que esto no pasó en 2015, cuando Rusia decidió intervenir? ¿Que puede ser que Rusia esté debilitada por la guerra en Ucrania? Pues sí, hay algo de eso, obviamente, pero hay una dejadez sorprendente, ¿no? Y esto puede ser por algún conversado que ya tenga con Estados Unidos. Han dejado crecer la zona de influencia turca, que abarca el norte de Siria, porque quiere Turquía neutralizar a los kurdos, que es una etnia rebelde que tienen los turcos, y básicamente Turquía quiere evitar tener esa zona, digamos, descontrolada. Israel, que trae su propio proyecto del Gran Israel, del Nilo al Éufrates, como se dice, ¿no? Que también ha visto la oportunidad, a propósito de su guerra con Hezbollah, de expandirse más allá de los altos del Golán. Turquía quiere un nuevo imperio otomano. Arabia Saudita quiere renacer un califato, ¿no? Como lo fue en la época del profeta Mahoma. Y Irán quiere volver a ser el imperio persa, ¿no? Ocupar toda esa zona. Entonces, como vemos, una dinámica donde si las grandes potencias hacen sus acuerdos, a veces es a expensas de los intereses de las potencias menores. Recordemos, por ejemplo, que Turquía, a pesar de ser aliado de Estados Unidos en la OTAN, tiene la espina clavada de que Estados Unidos apoya a los rebeldes kurdos, del partido del pueblo kurdo, y esa es una espina en la relación entre Estados Unidos y Turquía. Por eso que Turquía se volvió a aproximar a Rusia en los últimos años. Entonces, para que veamos, por eso, como siempre digo, la geopolítica no es lineal, mi querido amigo, y acá no es buenos contra malos, acá son todos contra todos y cada uno con sus propios intereses. Muy bien, y ante toda esta, digamos, realidad de expansionismo, intervencionismo entre las potencias, descarados, sinvergüenza, no tienen principios, son solo puros intereses, que a las potencias les conviene traicionarte, lo van a hacer, el diablo siempre paga mal a sus sirvientes, así funciona, la geopolítica es puros intereses. Ante la disyuntiva que algunos me proponen en las redes sociales, mis ingenieros, que usted está con el grupo de la libertad, viva la libertad, carajo, o el grupo de la justicia, ¿no? Patria o muerte, venceremos. Yo digo que ante esa disyuntiva, la respuesta correcta es el grupo de la unidad de Latinoamérica, porque solo siendo unidos vamos a ser fuertes y respetados. Por eso yo puse un post hace unos días. Algunos se ofendieron, porque es la verdad, muchos en Latinoamérica se creen que por ser vasallo de Estados Unidos, por ser pro Estados Unidos te va a tratar mejor siempre. Falso. Miren cómo lo están tratando los panameños. O sea, Strand dice, bueno, ese canal es de Estados Unidos y se acabó. Y no va a haber poder humano que lo impida. ¿Qué crees que van a hacer los pobres panameños? Es decir, el premio para un vasallo es el látigo del amo. Así funciona. O sea, no sirve ser pues pro gringo. Ahora, ¿sirve ser pro ruso? Miren lo que le ha pasado a los pobres sirios. Es decir, Bashar al-Assad 9 años con Rusia, peleando, luchando en el mismo bando, y ahorita porque a Rusia no le conviene, por su pacto que tiene ahora para arreglar las cosas en Ucrania, que sí le conviene más, simplemente los abandonan a su suerte. Ojo, Maduro, ojo, Díaz-Canel en Cuba, ¿okay? Puede ser que los abandonen, ¿eh?
por más que ha habido tanta retórica, que muera el antiimperialismo. Es decir, la suerte que tiene un vasallo o ese látigo o la traición del amo. Así funciona la geopolítica, aunque duela, pero hay que ver la realidad. La única forma que los latinoamericanos dejemos de ser maltratados, así somos pues los latinoamericanos a veces masoquistas, ¿no? Nos gusta el maltrato, ¿no? Y ahí nos acordamos que somos latinoamericanos y, no, ahora sí hay que unirnos, ¿eh? O sea, pongámonos serios pues. O sea, empecemos a trabajar en la unidad en los Estados Unidos de Latinoamérica, una federación de países, y por fin vamos a ser respetados y vamos a ser fuertes. Y vamos a dejar de ser seguidores y vamos a ser protagonistas de la geopolítica. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El intervencionismo y el expansionismo de las potencias es una práctica de siempre, una práctica cínica y descarada, pero que es parte de la dinámica de las potencias. Así funciona esto. Los países pequeños solo somos peoncitos en su tablero de ajedrez y somos sacrificables en el altar de sus arrogancias y sus egos. Las potencias solo respetan la fuerza. Por esa razón, cuando nos balcanizamos nos hacemos débiles y por lo tanto hacen con nosotros lo que les da la gana. No es cierto que ser servil con una potencia, ser aliado de una potencia, te exime de malos tratos. Miren lo que está pasando. Miren el pago que le está dando Estados Unidos a Panamá por tantos años de alianza, porque Panamá siempre ha sido pro-estadounidense. Miren el látigo, el desprecio gringo que les aplican sin ningún pudor ni vergüenza. Ahora, ¿qué tal Rusia? Siria estuvo con Rusia 9 años, desde el 2015. Rusia interviene para apoyar al Assad. Ahora que ya no le conviene al Assad a Rusia, porque tal vez está negociando la paz en Ucrania, lo dejan caer, sin ningún pudor ni vergüenza. Así funciona, mi querido amigo. Dejémonos de estupideces, de creer que hay potencia buena, mala, que no, es que estamos contigo siempre. Fíjense, así no funciona. Pregúntenle a los polacos, que siempre han sido traicionados por sus aliados de turno. ¿Y qué sentirán los ucranianos ahora, no? Traicionados por los gringos, entregados al poder ruso porque ya no le conviene a los Estados Unidos esa guerra. Así funciona. Abramos los ojos de una vez por todas y dejemos de comer cuentos. Estados Unidos quiere a Canadá, Groenlandia, Panamá, inclusive podría querer México, intervenir en Venezuela o Cuba porque necesita más recursos para enfrentarse a China. ¿Esto puede ocurrir? Por supuesto. Bastaría con que Rusia simplemente se abstenga de defender y caeríamos nosotros como piezas de dominó. Entonces, la única manera que nosotros podemos evitar esta situación es apostar al bando de la unidad. Ante esa disyuntiva falsa de si estás con el bando de la libertad pro Estados Unidos o el bando de la justicia pro Rusia, yo le apuesto al bando de la unidad pro Latinoamérica. Porque solamente unidos vamos a ser fuertes. Y solo fuertes vamos a ser respetados y vamos a poder tener una oportunidad de desarrollarnos. Si no, va a ser imposible. Son 210 años de independencia y todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, México, Chile, los que más han progresado, no han logrado el desarrollo en solitario. ¿Qué quiere decir eso? Que solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos, mis queridos amigos. Dejemos esas peleas estúpidas entre latinoamericanos y empecemos a vernos con respeto y con unidad, que es el único camino al desarrollo. Espero que este video siembre conciencia, lo puedas compartir. Y bueno, espero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, no pasa nada, acá somos democráticos. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.